Bueno, decía que vamos a echar un vistazo a algo que venimos comentando, bueno, que de hecho no lo hemos estudiado nunca en clase, tal cual, es decir, como un punto de, aparte, ¿no? Es decir, no hemos hablado conectores, pero sí han ido saliendo pues, cuando hemos hecho writing, cuando ha salido texto, por ejemplo, cuando hablábamos de... Si es un texto, como decíamos la semana pasada, si es un texto narrativo, puedes utilizar estos conectores. Si es un texto de opinión, puedes utilizar tales conectores, ¿no? Sí hemos hecho referencia, yo he insistido mucho siempre en que, sobre todo, cuando ya hemos tenido cierta práctica y cierto nivel, que utilicéis esos conectores, es decir, estas partículas, porque no son exactamente palabras, que permiten unir frases, dar coherencia, dar fluidez a un texto, ¿no? Bueno, dentro de Remedial Grammar tenéis una ficha sin ejercicios, son solo informativas, que hablan connectors. Okay. ¿Dónde está? Un momento, no me aparece. Ah, vale. Vale. Como digo, son solo informativas, ¿vale? No... Bueno, aquí si revisáis la ficha, los conectores están clasificados, claro, por qué tipo de relación establece entre las frases que unen. Si es de causa, si es de oposición, si es, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces están clasificados de esa manera. Vais a ver un chorro de conectores, hay un montón de, como cuando hemos visto vocabulario y demás, pero el principio es exactamente el mismo. No se trata nunca, y yo creo que, bueno, esa ha sido un poco la filosofía que yo he intentado transmitir, de que se aprenda todo. A ver, si soy un friki de las palabras y del vocabulario, como yo digo que me pasa a mí, que yo cuando estudiaba y demás leía libros y lo subrayaba y tenía que todas las palabras luego pasarlas a un listado y aprendérmelas, no, eso es una locura, no se trata de eso. Bueno, si no quieres, sí, digo. Sino que escoger, o sea, sacar un poco la esencia de cada cosa. En el caso de los nexos y los conectores, la idea es conocerlos, saber que están ahí y utilizar aquellos que sean necesarios y conocer algunos de esos que son necesarios. Es decir, yo veo los conectores, como digo, más o menos me quedo, aprendo, conozco, me familiarizo con de cada categoría los más importantes, los más conocidos, los que yo crea que puedo utilizar más. Y luego, si viene al caso en el texto, los utilizo. Por ejemplo, en la narración, me vienen los textos que habéis puesto en el Padlet y tal, y habéis utilizado los conectores de secuencia. Bueno, ahí era necesario, venía a cuento, lo utilizo. Pero de repente ahora me toca escribir un texto en el examen donde no utilizo ninguno, o utilizo but, o me viene bien utilizar uno de consecuencia o de causa, ¿vale? Es decir, el conocer el que yo presente ahora o el que el curso presente los conectores no significa que obligatoriamente haya que utilizarlos. Si viene al caso y lo necesito, lo utilizo. Por lo tanto, es bueno conocer, tener conocimiento de estos conectores y, como digo, conocer al menos los más importantes de cada categoría. Pero si no lo utilizo, pues no pasa nada. Es decir, puedo hacer un texto perfectamente coherente y un buen texto sin tener por qué llenarlo de conectores, ¿no? Bueno, como digo, primero, o sea, lo van clasificando por categoría, o sea, las categorías, perdón, por significado, por qué tipo de relación establecen. Bueno, tenemos por aquí, empiezan con la del propósito, que es la finalidad. Bueno, pues hablan de sobre todo, ¿no? So, y además so es un conector que es muy... se puede utilizar para bastantes cosas, no solo para la finalidad y tal. Normalmente, en el caso de la finalidad, es so that. Bill wears his stocking best so his feet don't get cold, o so that his feet don't get cold. ¿Para qué? De manera que, ¿vale?
Esta es una estructura bastante común. Este conector, el so that, seguido por lo tanto de una oración completa, de una oración completa, es un conector de finalidad muy, muy usual. Luego veis que allá explican diversas variaciones, si es con will, si es con can, donde ya tenemos algún... Ese le vimos nosotros con el presente perfecto, ¿no? No, ese era since. Nosotros vimos el since, que lo que introducía ahora era el punto de partida de la acción. Since I was a child, desde que yo era un niño. ¿Vale? Entonces, ¿se pondría so that o el so solo? Sí. Están las dos opciones. Lo que pasa, Sara, es que si tú pones so that, es más claramente, o sea, no hay duda que Así que, ¿no? La traducción que sería, así que. A eso iba. Conecto con lo que dice Sara y con lo que está comentando Miguel. Si yo pongo so that, claramente me están diciendo que eso es de finalidad. Es decir, que so that y lo que viene a continuación me está expresando una relación de finalidad. Si pongo so, solamente, también. Lo que ocurre es que so, a veces, dependiendo del contexto, no tiene por qué ser solo finalidad. Puede ser, como decía Miguel, consecuencia. De manera que, por tanto, ¿vale? Entonces, por eso es que para hablar de finalidad, lo del so that. Pero, insisto, sin el that, también puede indicar finalidad. Dependería ya un poco del contexto. Hay otro bastante más común, que es el in order to. El in order to, este conector para, ¿no? Que es el que nosotros diremos para. The president made a speech in order to explain the policy. Para explicar, veis que va seguido de un infinitivo, ¿no? Bueno, este es muy común para expresar también la finalidad, como digo. E incluso se puede aportar al to solamente, ¿no? The president made a speech to explain the policy. Sin tener por qué poner el in order. ¿Vale? Bueno, pues conectores de finalidad. Consecuencia y causa, ¿no? Se mezcla un poco aquí todo. Bueno, so, because son de los más comunes para la consecuencia, so y la causa, because. Tim had eaten 15 ice creams. So, he didn't feel very well. De manera que, por tanto, como consecuencia, o Tim didn't feel very well porque he had eaten 15 ice creams. Es decir, que el típico para la consecuencia es so y el más prototípico para la causa es because. Ya hemos hablado algo, concretamente cuando salió en un texto, hablamos de because y tenía como alternativa, y aunque son un poquito más formales, pero tampoco es súper formales, as y since seguido de frase completa. ¿Vale? Son, como digo, también significa lo mismo, exacto, es decir, because, as y since se pueden tener como alternativa. ¿Vale? Que como traducción sería desde. Porque, o a causa de, es decir, o sea, hablan de la causa, ¿no? Especifican la causa, no tiene más misterio. Pues yo, fíjate, yo siempre lo había traducido como desde. Sí, Miguel, cuando... Ah, vale. Sí, pero lleva razón, cuando since le sigue una expresión de tiempo, por ejemplo, since my childhood, desde mi infancia, since I was 18, desde que tenía 15 años, eso sí. Pero hay veces que since, seguido de una frase completa, no implica una relación temporal, sino que es purpose. Vale. Since I have studied, I passed the exam. Puesto que he estudiado, como he estudiado, aprobé. Vale, guay. As, since y because. Bueno, luego tenéis ahí so much, so many, so few, so little, que son variaciones, esto ya son variaciones del so, no todo lo que tenga a continuación son ya variaciones a partir de ese so, de ese significado, como digo, principal de manera que, por tanto. Sí es verdad que hay veces que ahí se establecen correlaciones, ¿no? Es decir, que so va en una frase y se relaciona con otra frase que va después, ¿no? Y eso normalmente se marca con estructuras como esas que tenéis de so, adjetivo, más that. Esto de, como dice, hacía tanto calor que estaba tan alto que, bueno, eso es otra forma de expresar la consecuencia. Es decir, es estructura en correlación, ¿vale? Donde hay una frase y esa frase está conectada a través de esos nexos de consecuencia con una segunda, ¿no? Por ejemplo, last night was so hot I couldn't sleep. Hizo tanto calor que
Comparativos, ¿no? No es exactamente comparativo. No es exactamente comparativo, porque si uno investiga, lo que me está diciendo esta frase es que como hacía calor, puesto que hacía calor, dado que hacía calor, como consecuencia de que hacía calor. Vale, vale. ¿Vale? Esa es la. No es exactamente, aunque hay un adjetivo, etcétera, pero no es exactamente una comparación. El resto de estructuras que veis, la de such, el to, el no, siguen exactamente el mismo principio, ¿no? It was such a lovely day that we went for a walk. Dice, hacía un día tan maravilloso que fuimos a dar un paseo. O I was too far to walk, so we took a taxi, ¿no? Estaba tan, o sea, a ver cómo traducimos esto que tenga cierto sentido. Estaba tan lejos para llegar caminando que, o con el no. Little Jerry is too young to walk to school. Esta estructura es súper común. Es decir, Jerry es demasiado joven para caminar a la escuela, ir caminando a la escuela. Bueno, pues todas estas correlaciones que veis que están entre la causa, la consecuencia, bueno, pues también pueden ser útiles o aparecer. As a result, in the end, eventually, pues también son otras estructuras para indicar esa consecuencia, ¿no? Como resultado, finalmente, ¿ok? Entonces, perdona, Javier, to sería como para. En el La caso, traducción. ¿te refieres al de finalidad? Sí, cuando lo del taxi, que había El lo taxi. del colegio, que es tan joven. Sí, ok, pero ahí no es finalidad. Tú puedes traducirlo para, pero no es exactamente como una idea de finalidad. Es decir, Vale. está preparado para hacer eso. Si no tiene la capacidad, ¿ok? Bueno, o contraste, oposición, lo que hemos estado viendo ahora. Although, como hemos dicho que es el principal, ¿no? Aunque, seguido de una oración completa. Una cosa, y esto que voy a decir se aplica a cualquier frase que lleve conector. Las frases que van con conector, es decir, que vienen introducidas por un conector, son frases subordinadas y pueden ir delante de la principal o detrás de la principal. Y recordad, por eso también lo vimos con las oraciones condicionales, si van delante de la principal, tú escribes la frase subordinada, una coma y después sigues con la principal, ¿vale? Fijaos, although he was ill, coma, he went to school. Okay, although he was ill, he went to school. ¿Vale? Como han puesto la oración subordinada primero, a continuación ponen una coma y luego la principal. Bueno, even though son estructuras pues que a partir de although, ¿no? Son como variaciones, ¿no? Even though sí enfatiza, ¿no? O sea, da como más fuerza a ese contraste, pero ya digo, más o menos significa lo mismo. While, que lo hemos visto nosotros como expresión de tiempo, y whereas, que significa lo mismo, es mientras. Pero Mientras. sí, es decir, el significado es el mismo que cuando lo hemos visto utilizado con un uso de tiempo, temporal, ¿no? Lo que pasa es que en ciertos contextos, como por ejemplo el del ejemplo que vamos a ver ahora, indica oposición más que tiempo. While some experts expect the government to win the election, most believe that the opposition will win. Mientras que hay gente que espera tal, la mayoría, es decir, aquí while no es temporal, ese mientras, sino que lo que indica es, como digo, una oposición. Bueno, despite, in spite of, que acabamos también de ver, o however, sin embargo, o but, que ese sí que lo utilizamos, que ese es muy sencillo, el pero también es, ¿no? Bueno, yet, que lo vimos con el present perfect, on the other hand, on the one hand, on the other hand, que era uno de estos conectores que decíamos que se suelen utilizar o que es recomendable utilizar cuando utilizamos o escribimos un texto de opinión. Sí. Sí. Javier, que digo que yet solamente era en frases interrogativas y en negativas, ¿no? No era en afirmativo. No, lo que ocurre es que, a ver, como fíjate en el ejemplo, que ahí no, eso cuando se utilizaba con el present perfect. Pero fíjate cómo lo utilizan ahí, lo utilizan en este caso con el pasado, y es igual que el aunque. He felt ill, yet he went to school. ¿Vale? En ese caso sería igual, como el aunque. Vale. En este caso. Bueno, y luego tenéis, bueno, pues toda una serie de temporales, ¿vale? Pues after,
as soon as, by the time, since, while. Lo que sí tienen en general los conectores temporales es que con el significado ya lo tengo claro. Por ejemplo, after, después. As long as, mientras, siempre que. As soon as, tan pronto como. Before, antes de. Los conectores temporales no hay, digamos, ninguna variación, etcétera, sino lo que signifique es lo que nos va a transmitir en la frase, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenéis con ejemplos, algunos de ellos como pues, when es un conector temporal y lo conocemos, while, acabamos de hablar de él, es un conector temporal, ¿no? Es decir, todo eso no tiene más problema. E igual con los de lugar, por eso están situados los de tiempo y los de lugar al final, porque son, digamos, los que menos rarezas pueden plantear, ¿no? Where, donde o wherever, en cualquier lugar, pues como se lo indica. Bueno, y las comparativas, lo que pasa es que las comparaciones es lo que decíamos antes, ya las vimos en su momento, ¿no? Que decía antes Miguel. O de modo. Los conectores de modo, pues lógicamente son, digamos, estos que se utilizan en frases, en contexto, en el que hablemos de, claro, lógicamente hay en cierta forma, no es exactamente una comparación, pero subyace esa idea de comparación. En la explicación de cómo ocurre algo, esa explicación de cómo ocurre la acción, de cómo ocurre algo, normalmente la oración subordinada que viene introducida por un conector de modo, lo que hace es clarificar cómo ocurre la acción de la oración principal, si subyace una idea de comparación, aunque no son exactamente comparativas. Bueno, fijaos, as como, as if, como si, as though, como si, ¿vale? Todo eso significa más o menos lo mismo. They talk to me as if I were a thief, como si yo fuera un ladrón. ¿Ok? Hay veces también que en esta hay correlaciones, ¿no? Por ejemplo, as a father loves his son, so he loves his nephew. Como un padre ama a su hijo, así él ama a un sobrino. Y as, que insisto aquí, al ser de modo, indicaría esa idea de cómo, está en correlación con el so, que tiene también ese valor aquí de consecuencia, ¿no? De la misma manera, así, de esa manera, en consecuencia. ¿Ok? Vale, y ya está. Sí, porque lo último son un ejercicio y tal, pero no son necesarios. Bueno, lo que había que hacer, como digo, más o menos lo que hemos hecho, una cosa así rápido y sobre todo quedarse con los más relevantes, ¿vale? Que de hecho son un poco lo que hemos mencionado. Veis que uno o dos de cada categoría y con eso sería más que suficiente, ¿vale? Y vuelvo a decir, se utiliza utilizarlo si lo veis necesario. Si no, no. O sea, si no tiene, no hay por dónde encajarlo en el. Es decir, un texto no va a estar mejor porque utiliza muchos conectores. ¿Vale? Si es necesario y utilizas conectores, te va a quedar mejor, claro, que si no lo utilizas. Pero si no viene al caso, si no pasa absolutamente nada. ¿Vale? ¿Comentarios? No. Bueno, vamos por aquí.